Muchas gracias, Javier. Muy buena tarde para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente, como todos los días, en estas nuevas emisiones donde Tecnicafé genera espacios de transferencia de conocimiento, nos permite hacer divulgación de los diferentes procesos que llevamos a cabo en las áreas de innovación social y productiva que adelantamos con nuestros socios y aliados del Parque Tecnológico. Como lo mencionaba nuestro gerente tecnológico, el ingeniero Javier, el viernes pasado llevamos a cabo una primera parte del desarrollo de esta conferencia denominada Estrategias para la implementación de un clúster de cafés de alta calidad en el departamento del Cauca. Javier hizo toda una especie de contexto en la cual mostramos y describimos las potencialidades que tiene nuestro departamento para poder consolidar un clúster de innovación social y productivo tendiente a la obtención de cafés de alta calidad. En la conferencia del día de hoy abordaremos ya en detalle ese paso a paso para poder implementarlo. Importante mencionarles que esto es resultado de nuestras tesis de maestría. La hicimos en conjunto con el ingeniero Javier, él desde la Universidad del Cauca, yo desde la Universidad ICESI. Fueron más o menos 2 años de procesos de investigación y de trabajo también con los diferentes actores del ecosistema del sector cafetero de aquí del departamento. Siguiente. Esta conferencia la vamos a desarrollar en 3 momentos. Un primer momento en el cual hablaremos un poco acerca de los conceptos claves que hay que tener en cuenta cuando hablamos de clústeres, de iniciativas clúster. El segundo tema que vamos a desarrollar, vamos a dar como ese paso a paso, qué hicimos, qué referenciamiento hicimos a nivel internacional, nacional y regional para poder definir en ese último momento las estrategias para su implementación. Así que comencemos con el primer paso acerca de los conceptos claves. Aquí quise traerles para el día de hoy un concepto, un término que maneja uno de los autores, consultores de gran reconocimiento a nivel internacional en clusters. Él se llama Mark Papel y en 2018 él toma una frase muy importante, dice, el pecado original marca la dinámica de los clústeres. Y en su exposición básicamente sustenta la necesidad de definir antes de iniciar una iniciativa clúster, identificar cuál va a ser el objetivo que va a promover el proceso o la iniciativa clúster que nosotros vamos a llevar a cabo. El poder definir esa dinámica del clúster nos va a incidir posteriori en los proyectos que va a ejecutar el clúster y el tipo de gobernanza que va a llevar a cabo. Entonces, este autor nos presenta 3 tipos de dinámicas que se pueden abordar a través de los procesos de clusterización. Tenemos un primer clúster enfocado a temas institucionales. Es un clúster conformado principalmente por empresarios muy cercanos a la institucionalidad. Es liderado principalmente por instituciones que quieren tener un proceso de posicionamiento regional, más que tener un rol de gobernanza y de posición estratégica frente a mercados. Trabajan este tipo de clúster mucho más con todo lo que tiene que ver con estrategia de mejoramiento de sus recursos humanos, mejora de la calidad y de su posicionamiento regional y cómo estas instituciones se articulan con su entorno. Tenemos un segundo dinámica que son los clústeres que están enfocados en actividades de I+D+I, en investigación, desarrollo e innovación. Buscan principalmente, son instituciones que buscan principalmente reducir el gap o brechas tecnológicas
o brechas entre lo que es la academia, la investigación básica y aplicada y los temas de la transferencia tecnológica. Principalmente este tipo de clústeres se desarrolla mucho en los países nórdicos. Generalmente son creados y avalados por las universidades, por los centros de desarrollo tecnológico. Participan también las startups y empresarios que desarrollan la investigación y el desarrollo tecnológico. Tenemos otro tipo de clúster con dinámicas ya propiamente dicha en temas de generar cambios estratégicos. En este tipo de clúster, estas iniciativas buscan desarrollar la competitividad de todas las empresas, independientemente de los tamaños de esas empresas, mejorar su competitividad basada en mejorar esos factores claves de éxito para conquistar nuevos mercados. Este tipo de clústeres tienen gobernanzas donde participan diferentes empresarios, vuelvo y lo repito, de todos los tamaños, porque su necesidad estratégica depende de las capacidades de las empresas que lo constituyen. Este tipo de clúster trabaja en gestionar iniciativas, en gestionar proyectos que buscan el apalancamiento y el desarrollo de las empresas que lo conforman. Hay riesgos entre los diferentes tipos de dinámicas de los clústeres. Hay que tener mucho cuidado que los clústeres institucionales, si su gobernanza se dedica principalmente a temas de fortalecimiento de las instituciones que lo promueven, pues puede convertirse en un gremio más. Y los clústeres que tienen un enfoque de cambio estratégico se pueden convertir como solamente en jalonadoras y en gestionadoras de proyectos y bajar recursos y ya está. Entonces, importantísimo que los liderazgos vayan enfocados a aquellos clústeres que tienen dinámicas enfocadas a cambios estratégicos como el nuestro, que es el que estamos nosotros adelantando, vayan enfocadas en generar liderazgos empresariales en búsqueda de generación de modelos de negocios inclusivos, justos y equitativos, que es uno de los principios que nosotros como Tecnicafé, que es el dinamizador de este clúster, pues ha sacado adelante. Siguiente. Bueno, en esta siguiente diapositiva hablamos acerca de la estrategia empresarial. Es muy importante que una iniciativa clúster entienda, identifique el negocio competitivo que va a desarrollar, ¿sí? Las iniciativas clúster deben ser orientadas no en un sector, no deben ser tanto con un enfoque demasiado sectorial, sino que tiene que ir puntualmente, identificar un segmento de negocio específico. Y es allá donde la gobernanza y toda la agenda estratégica que debe desarrollar el clúster, pues debe promover principalmente que se desarrolle y se alcance metas factibles y alcanzables dentro de las empresas que hacen parte de esta estrategia empresarial. Los autores consideran que esa es la única manera, una vez se segmenta el negocio, el cual va a estar enfocado en nuestro clúster, se defina la agenda estratégica que van a llevar los diferentes actores que hacen parte del clúster, es la única manera de lograr ese objetivo último, de generar competitividad dentro de las empresas que hacen parte del mismo. Siguiente. El ingeniero Javier Hoyos el viernes les mostraba este slide, hablaba sobre el mercado actual del café. Nuevamente la traje a colación porque él mencionaba una cosa muy importante, decía, el 11% de los cafés del mercado mundial se dedican a temas de cafés de alta calidad. Y básicamente nuestro clúster de innovación social y productivo va enfocado a ese nicho y a ese modelo de negocio. Siguiente. En este caso,
nuestro clúster básicamente está enfocado en un modelo basado en calidad. Nuestro foco está dentro de las actividades de investigación, desarrollo e innovación, servicios tecnológicos, todo lo que tiene que ver con incubación de empresas, para poder satisfacer las necesidades y expectativas de los mercados de cafés de alta calidad. Nuestro clúster, su principio y su eje vertical está basado principalmente en el modelo de calidad y busca una menor dependencia de los movimientos especulativos de los mercados internacionales, una mayor diferenciación, posicionamiento y agregación de valor en todos los eslabones de la industria cafetera, y una satisfacción de un mercado emergente con alto potencial de crecimiento y valoración. Es decir, ya identificando nuestro clúster, ese modelo y ese eje vertical hacia el cual se está dirigiendo esta iniciativa, pues las empresas que hagan parte de este proceso, los aliados, los actores, tendrán como meta que los proyectos que vamos a ejecutar y que estamos ejecutando se basen principalmente en ese eje vertical. Siguiente. Otra de las cosas importantes, y lo puse en los conceptos claves de este primer momento, cuando hablamos de procesos de clusterización, no podemos pensar en que son instrumentos o iniciativas a corto plazo. Estas son iniciativas que requieren trabajo conjunto, generación de red, con escenarios a corto, a mediano y a largo plazo, en donde pensemos siempre en presentar espacios en donde se puedan desarrollar las empresas, se puedan establecer modelos de negocio articulados y con generación de valor compartido. Esa es una cosa importante y clave que debemos tener en cuenta cuando hablamos de clústeres. Bueno, pasamos a nuestro segundo momento. Les mencionaba al inicio de mi intervención, estas son resultados de un proceso de trabajo que hicimos en el marco de nuestras tesis de maestría. Para ello hicimos todo un proceso de referenciamiento regional, de referenciamiento nacional, de referenciamiento internacional. Hicimos toda una búsqueda de información primaria, información secundaria, que nos permitió identificar cuáles son los principios y cuáles son las bases que han seguido clústeres importantísimos a nivel mundial. En este slide presentamos como los clústeres que se caracterizan por ser muy reconocidos a nivel internacional, por tener densas redes de empresas interconectadas en cuanto a tecnología, en cuanto a clientes y en cuanto a proveedores. Y por ello les traigo para el día de hoy, pues poderles compartir un poco de a qué se dedican este tipo de clústeres. Entonces, en Estados Unidos tenemos uno muy conocido, el Silicon Valley. Es un clúster tecnológico que aloja a grandes empresas del mundo, como todos lo sabemos, a Google, a Apple y a miles de pequeñas empresas en formación como las startups. Originalmente la denominación se relacionaba con el gran número de innovadores y fabricantes de chips de silicio, pero definitivamente este clúster acabó haciendo referencia a todos los negocios de alta tecnología establecidos en la zona. En la actualidad es referenciado dentro del sector más importante que desarrolla tecnología en los Estados Unidos, al igual que, por ejemplo, el clúster de Hollywood para el cine americano. Otro de los clústeres importantes que tenemos, Corea. En el país de Corea tenemos clústeres importantes como el de la Kia, Samsung, LG. En Francia tenemos clústeres tecnológicos que básicamente se encargan en el desarrollo de software y hardware. Tiene un financiamiento gubernamental más o menos de 3.25 billones de dólares. Las mejores empresas son Watts y Siemens. La estrategia de Francia, además del apoyo del Estado, ha sido el compromiso de la empresa
con el desarrollo de soluciones altamente tecnológicas para dar respuesta a las megatendencias a las que se enfrenta actualmente el mundo. Tiene en cuenta dentro de sus procesos de clusterización todo lo que tiene que ver con cambio demográfico, urbanización, cambio climático, digitalización, globalización, entre otros. Otro de los países que tiene importantes clústeres es China. Tiene clústeres, bueno, como todos lo sabemos, clústeres tecnológicos también en software y hardware, con un capital de emprendimiento más o menos de 1.4 billones de dólares. Las mejores empresas que tiene dentro de este tipo de clústeres son Baidu y Lenovo. Muchos de nosotros pues somos clientes de este tipo de productos y de empresas. Su estrategia, pues básicamente ha sido esforzarse constantemente en crear nuevas categorías de productos que mejoren la experiencia del consumidor, que destaquen entre la competencia y que fomenten el crecimiento y la cultura de la innovación. Otro de los clústeres importantes los tenemos en Brasil. En Brasil tenemos el EBATEC, es un clúster dedicado principalmente a la producción de caucho. Tiene amplias y completas instalaciones, está muy cerca a Sao Paulo. Su estrategia se basa en que es una empresa 100% brasilera, especializada en la fabricación de productos de alta calidad para los sectores industriales, como por ejemplo los neumáticos. Y otro de los países pues, importantes que también tiene un desarrollo importante en temas de clúster, tenemos a Chile. Chile tiene el clúster minero de Antofagasta, importante para las personas que lo quieran referenciar. Está liderado por la Asociación de Industriales de Antofagasta. Nace en 1944 y busca principalmente en que su estrategia está marcada en el programa de emprendedores y proveedores locales, para que tengan la capacidad de generar servicios especializados para la minería e industria regional a través del fomento de nuevos emprendimientos. Tenemos otro de los países, Perú, tiene clústeres principalmente agropecuarios. Son iniciativas que están en proceso de construcción. Tienen clústeres en pescado, en caña de azúcar, algodón, arroz. Y en este momento se considera que más o menos tiene alrededor de unos 41 clústeres ya previamente identificados y mapeados. Básicamente en Perú su estrategia busca priorizar principalmente masa crítica empresarial, potencial de crecimiento de negocios, generar todo lo que tiene que ver con ventaja competitiva del clúster y el efecto de arrastre de la cadena en términos de empresas en ocupación y en tecnología, pues que responden a los requerimientos y a los objetivos de cada uno de los productos anteriormente mencionados. Siguiente. Bueno, entonces, además de hacer todo ese proceso de referenciamiento, Javier y yo nos dirigimos a diferentes puntos, tanto del país como estuvimos en Europa a nivel internacional, básicamente buscando esas iniciativas, poder conocerlas, conocer el objetivo de esas dinámicas de clusterización. Tuvimos diferentes entrevistas con actores de ese tipo de procesos y de iniciativas. Se visitaron diferentes experiencias a nivel nacional, como es el caso del clúster de Nespresso en Antioquia y en Caldas. El clúster de café de Nariño también tuvimos la posibilidad de referenciarlo. Y a nivel internacional, pues se logró conocer casos de éxito como la producción de vinos de Micropio Wines, que básicamente tiene que ver con todo un proceso de obtención de vinos de alta calidad. Estuvimos referenciando nuestra empresa Ancla en España, Supra Café,
todos los procesos de transformación del café a nivel de tostado y de los clientes y de toda su red de articulación con clientes del sector Horeca, es decir, hoteles, restaurantes, cafeterías. También visitamos la Asociación de Cooperativas del Valle de Jerté, reconocidos pues por todo lo que tiene que ver con la experiencia del manejo de la cadena de cereza, especialmente. Conocimos también el vivero Provedo, quienes tienen una amplia experiencia en el tema de la mejora vegetal a través de la intervención vegetativa. Principalmente ellos producen especies frutales con métodos de microinjertación. Hicimos un recorrido también por la empresa Oleoestepa y la cooperativa Arbequisur, que se encargan de diferentes procesos de la cadena del aceite de olivo, que le han sido pues favorables en su visión de negocios. Estuvimos en el Instituto IFAPA, que es el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigación Científica, de la Junta de Andalucía. Se encargan de definir los sectores estratégicos de la agricultura para esta región. También conocimos otras iniciativas, otros parques tecnológicos, entre ellos el Parque Geolic y el Instituto Tecnológico Citoliva. Y cómo hacen todo un proceso de generación de red y de gestión del conocimiento para la innovación. Este referenciamiento lo hicimos gracias a una convocatoria que llevamos a cabo en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid, con recursos del Banco Santander, que nos permitió hacer todo ese mapeo de las diferentes iniciativas clústeres en un país en donde tienen claramente establecido este tipo de estrategias y de instrumentos para generar competitividad entre los empresarios que la conforman. Siguiente. Bueno, ¿qué identificamos en el marco de ese referenciamiento? Básicamente, la cultura organizacional de un clúster invita a trabajo en red. Y lo mencionaba al inicio de mi intervención. Se requiere un trabajo en red, se requiere identificar el objetivo del clúster y se requiere generar una agenda estratégica que nos permita marcar la ruta del accionar del clúster. Se convierten las oportunidades en nuevos modelos de negocio, eso es fundamental. Siempre debemos ver en el marco de una estrategia clúster cómo se logran dinamizar los modelos de negocio de las empresas que hacen parte de los procesos de clúster, al asegurarse que lo que se vende es revolucionario ante alguna funcionalidad. Se aprende con quién negociar porque se suman esfuerzos y se genera la especialización y la concentración de sectores. Siguiente. Bueno, en nuestro referenciamiento de clústeres nacionales, aquí es importante, muy importante mencionar que desde el año 2012 el Ministerio de Comercio, de Industria y de Turismo e Impulsa Colombia dieron inicio al programa denominado Rutas Competitivas, iniciativa diseñada para que las empresas, a partir de la redefinición de su estrategia, identifiquen segmentos de negocio más atractivos y sofisticados para poder competir. El programa desarrolló iniciativas de intervención clúster bajo una metodología que ha sido aprobada a nivel internacional, basado en el desarrollo de hojas de ruta. A hoy, en el mapa de iniciativas de clústeres en Colombia, tenemos que 22 departamentos tienen clústeres ya claramente definidos, registrados dentro de la red Clúster Colombia. Bueno, para ello es importante mencionarles que a partir de un convenio de cooperación suscrito, eso fue en el año 2013, entre el Consejo Privado de Competitividad y el Banco de Comercio Exterior, Bancoldes, a través de su Unidad de Desarrollo e Innovación, Impulsa,
se estableció la puesta en marcha de la red Clúster Colombia, con el fin de apalancar el proceso de transformación productiva del país a través de sus regiones. La red es quien hace todo el proceso de registro de las iniciativas clústeres en el país, pero también lleva todo un proceso de seguimiento, de monitoreo y de evaluación de esas estrategias. Entonces les mencionaba, en este momento 22 departamentos cuentan con iniciativas clúster y en total en el país tenemos 93 iniciativas. Las principales áreas de trabajo se relacionan principalmente con todo lo que tiene que ver con la generación de cadenas de valor, principalmente con agendas de ciencia, tecnología, innovación y con el cierre de brechas tecnológicas y de capital humano. Siguiente. Esta es una gráfica acerca de en qué están segmentados los clústeres a nivel de país. Tenemos que principalmente nuestros clústeres se enfocan principalmente en los sectores agropecuarios, agroindustriales. Tenemos una gran proporción de clúster y de iniciativas clúster en temas de turismo, en eventos, naturaleza, bienestar, también en servicios empresariales, principalmente lo que tiene que ver con TICs, y en menor proporción las iniciativas están en temas de, por ejemplo, otros servicios como náuticos, música y muebles. Siguiente. Bueno, en nuestro referenciamiento, importante mencionar lo que tenemos en nuestro departamento del Cauca. Dentro de la red Clúster Colombia tenemos ya 3 clústeres claramente definidos con un modelo de gobernanza establecido. En el departamento del Cauca tenemos el clúster de Confique, de turismo y del clúster Creatic, que es un clúster que busca todo un proceso de acompañamiento, aceleración, incubación de empresas de base tecnológica para diferentes sectores del departamento del Cauca. Básicamente estos clústeres solucionan problemas con los recursos existentes, dan respuesta también a lo que nosotros hemos implementado y hemos venido trabajando desde hace más de 10 años en los núcleos de innovación del departamento. Estos clústeres del Cauca se generan en búsqueda de redes manejan todo lo que tiene que ver con redes de interconexión, mejorando las dinámicas entre la industria, que es importante dentro de las dinámicas de clúster, los proveedores y los productores de la zona de influencia del clúster. Siguiente. Bueno, ya para entrar un poco más en temas de lo que nos compete, que es el café, nosotros hicimos todo un proceso de referenciamiento de los clústeres de café del país. Tenemos el clúster de cafés especiales de Antioquia, hicimos referenciamiento de las iniciativas clúster que desarrolla Expo Café en Nespresso, el de cafés especiales del Quindío, de Risaralda. Básicamente estos clústeres se dedican en la formación en los diferentes aspectos de la cadena, generación de cadena de valor, generando competitividad en la misma y buscando siempre la eficiencia en los procesos. Son iniciativas que han estado apostando principalmente en todo un modelo de desarrollo regional con una mirada integral y de impacto a partir de la especialización productiva, que es el enfoque de este tipo de clústeres en el país. Siguiente. Bueno, nosotros para poder diseñar las diferentes estrategias de nuestros clústeres, seguimos un paso a paso metodológico a nivel de investigación. Entonces, hicimos un diagnóstico, un proceso de caracterización de la cadena de valor. Tomamos una muestra, entre ellos básicamente actores del ecosistema de la cadena de valor del municipio de Cajibío, que nos da un panorama acerca de cómo es la dinámica de la cadena de valor en el departamento. Entonces arrancamos con todo un proceso de caracterización agroecológica, social, productiva de la zona de estudio.
en donde nos permitió pues definir ese potencial productivo y características de los productos que se pueden ofertar. Hicimos todo un proceso de estado del arte con lo que ya les presentaba en los slides anteriores de referenciamiento internacional y nacional. Como segundo paso, gestionamos procesos organizacionales entre los actores, es decir, llamamos a los representantes de la academia, llamamos a representantes de proveedores de agroinsumos, de servicios, llamamos también a talleres a grupos focales, a talleres de interrelación a los comercializadores, pero también fundamental a las organizaciones de base, en donde en una misma mesa nos sentamos y dialogamos acerca de las necesidades que se requieren satisfacer en búsqueda de los procesos de clusterización. Entonces, para ello hicimos talleres participativos entre los actores de la cadena de valor para generar principalmente esos intercambios de iniciativas, tanto sociales como productivas, y gestionar. Decíamos en los slides anteriores, buscamos siempre generación de red del conocimiento. Entonces, básicamente esos talleres participativos pues nos permitían establecer nexos y lazos de cooperación entre los actores. Y otra de las estrategias o de ese paso a paso que llevamos a cabo fue identificar, ¿no?, esos elementos necesarios que permiten transferir buenas prácticas y poder definir esa agenda estratégica y esa ruta que puede y que debe seguir nuestro clúster de innovación social y productiva. Siguiente. Bueno, este slide ya lo presentó el ingeniero Javier en el anterior intervención, sin embargo, importante traerlo a colación. Es siempre desde el clúster que hemos venido adelantando con los diferentes actores desde el parque tecnológico es en la generación de cadenas de valor, no en la generación de cadenas de suministro, en donde solamente somos proveedores de una materia prima hasta un cierto eslabón, sino que buscamos una cadena de valor donde hay un proceso de horizontalización del conocimiento, de la interacción y de la comunicación en doble vía. Para poder de que se generen esos nexos, esos lazos y esas redes de innovación, pues es fundamental identificar quiénes podrían hacer parte de este clúster como actores del ecosistema. Entonces, tenemos diferentes, entre ellos los proveedores de agroinsumos, los proveedores de servicios, de productos, nuestras organizaciones de base, todos los comercializadores, tanto regionales, nacionales como internacionales, los que hacen todos los procesos de torrefacción, de transformación y que le permite llegar el café a los clientes, ya sea en los servicios de hoteles, restaurantes, cafeterías, supermercados, hogares, oficinas, cafeterías, y también un actor muy importante que son los baristas, quienes son los profesionales que están más de cerca y conocen las expectativas del cliente final. Además de todos esos actores que presenté, pues es importante conocer también que hay instituciones de apoyo que deben participar de estas iniciativas clúster. Entre ellas, aquellas instituciones que se encargan de generar asistencia técnica, de acompañar en ese día a día a nuestros caficultores, tales como la Federación Nacional de Cafeteros a través de los comités departamentales y municipales, las cooperativas de caficultores en el departamento del Cauca, tanto la Caficauca como Cafinorte. Importantísimo las instituciones que acompañan los procesos de formación, tal es el caso como SENA, universidades regionales, que todas están en pro de acompañar a los nuevos profesionales en el sector. Y también las instituciones que adelantan actividades de investigación, desarrollo e innovación. CENICAFE, Parque Tecnológico, SupraCafé con las diferentes estaciones de validación y universidades. Entonces, buscamos
Les mencionaba todo un proceso de articulación de todos estos actores importantes dentro de la cadena, generando que buena comunicación, interrelación y que conozcan la visión estratégica y la estrategia de empresarización que tiene Cluster. Siguiente. Les mencionaba, hicimos todos un proceso de talleres con las organizaciones de base principalmente del municipio de Cajibío, en donde mapeamos cuál era su cadena de valor, poder identificar un poco acerca de sus modelos de comercialización, sus sistemas productivos, los precios, los tipos de transporte, los tipos de clientes, entre otros. Siguiente. Dentro de todos los talleres participativos que llevamos a cabo con los diferentes actores, identificamos como esas necesidades y problemáticas que tenían cada uno de ellos. Por traerles a colación, nuestro eje central, los productores manifestaron en los diferentes talleres necesidades como falta de motivación de los jóvenes, es decir, no hay una integración generacional. Nuestro campo desafortunadamente se está envejeciendo. Tenemos déficit de acceso a créditos bancarios, por lo tanto hay menor posibilidad de tecnificación en las fincas. Ellos nos manifestaban bajo sentido de pertenencia en la finca, nos llevan costos de producción, hay cambios de rol, es decir, el productor quiere salir a la ciudad, hacer otro tipo de actividades y la persona de la ciudad quiere comprar su finca en las zonas rurales. Malas prácticas de cultivo y de beneficio del café por escasa capacidad económica que les permita pues mejorar su infraestructura agroindustrial. Otra de las necesidades, mal estado de las vías, malos sistemas de transporte rural, entre otros. Pero la academia también establecía unas necesidades y unas problemáticas frente a su integración en la cadena de valor. Principalmente exponían un desconocimiento de los actores de la cadena y de sus problemas sociales. Importante mencionar que ese es un trabajo, estos son resultados de nuestro trabajo y de nuestro proceso de investigación en el año 2016. Nos manifestaban la baja pertinencia de los programas ofertados dentro de las instituciones académicas, baja capacidad de gestión en las universidades, se desconocen las necesidades de la demanda, incluso de la oferta. Es decir, hay un bajo conocimiento en la industria como tal. No hay una visión de largo plazo de la cadena de valor, desconocimiento pues, de los modelos de negocio en el campo, y se requieren instituciones que articulen el diálogo con el campo, instituciones de interfaz, y bueno, ellos mencionaban como el Parque Tecnológico Tecnicafé. Dentro de las necesidades y los problemas de las identificados en esos talleres por parte de las instituciones públicas, porque también es importante mencionar que dentro de estos talleres participaron representantes de las entidades territoriales municipales, como la Alcaldía de Cajibío, Secretaría de Agricultura. Pues mencionaban, los procesos políticos son débiles, planes de desarrollo descontextualizados, ausencia de recursos económicos asignados al sector agropecuario muy bajos, baja articulación interinstitucional y pues hay déficits en temas de asistencia técnica. Frente a los problemas presentados, identificados en el segmento de los proveedores, en el caso de los proveedores de insumos, nos manifestaban carencias de análisis de suelos, poco desconocimiento en la interpretación de los análisis, lo que genera altos costos de producción, baja asistencia técnica y formación de la gente joven, envejecimiento de la mano de obra, carencia de unificación para la demanda de insumos, lo que se traduce en altos costos por insumo, demasiado monopolio de manejo
de agroinsumos y fertilizantes, lo que incrementan pues sus costos y sus precios. En cuanto a las necesidades establecidas por los proveedores de tecnología, que hay una gran brecha tecnológica en el sector, falta de comunicación y articulación de empresas y productores que hace que muchos de los desarrollos tecnológicos se creen bajo supuestos, sin dar soluciones reales y necesarias ni válidas y eficientes para los productores de la cadena. En cuanto al segmento de los comercializadores, una de las problemáticas identificadas, desconocimiento de lo que el cliente quiere, baja oferta de café, carencia de oferta de producto de calidad, falta de transparencia en el proceso de compra y venta del producto, existencia de precios bajos y variables y no hay procesos de trazabilidad. Siguiente. Bueno, dentro de hicimos también un mapeo acerca de las necesidades, de las causas, de los problemas y de los efectos. Esta fue digamos, resultado más de lo trabajado a nivel de las organizaciones de base, que básicamente los problemas es que no hay calidad en el producto, lo mencionábamos un poco en el slide anterior, ¿no? Que hay baja integración generacional, baja posibilidad de adquisición de créditos que les permita tener un proceso de tecnificación y de generación de calidad en cada una de sus fincas. Para poder avanzar un poco, siguiente. Presentamos, bueno, además de todas esas problemáticas identificadas, también mapeamos las fortalezas de la caficultura caucana. Entre ellas es importante mencionar que existe un empoderamiento productivo, hay una cultura cafetera entre las comunidades y entre los actores del ecosistema cafetero del departamento. Hay cultura organizacional, claro está que debemos fomentarla. Hay una gran inclinación por el enfoque de género. Las comunidades tienen conciencia de una producción de calidad y de protección por el medio ambiente. Una de las fortalezas que identificaban las organizaciones participantes es que en el departamento del Cauca tenemos cercanía a la vía panamericana y a la posibilidad de comercializar por esa misma vía pues nuestro producto. Y otra de las cosas importantes que mencionaban es que el ente articulador y que jalona todo el proceso de clusterización en el departamento del Cauca, Tecnicafé se ha convertido en una oportunidad para el desarrollo y la competitividad de la región, ya que genera también mecanismos de plataforma comercial. Siguiente. Para ello se han definido diferentes estrategias, entre ellas crecimiento del sector cafetero es una apuesta importante que está jalonando nuestro socio estratégico del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca. Nuestro director ejecutivo del comité menciona la perspectiva que en 2027 el departamento del Cauca pase de 93.000 hectáreas a 120.000. Promover la estrategia con diferenciación del café, modelos de negocios inclusivos, equitativos y justos, que permitan incrementar la calidad de vida de sus comunidades, que sigamos manejando dentro de nuestro proceso de clusterización una línea de sostenibilidad ambiental y económica, que se generen procesos de innovación en los sistemas productivos y organizativos del territorio. Nuestro clúster, al combinar los dos conceptos, tanto la innovación productiva como la tecnológica, estamos hablando en temas de innovación transformativa del territorio, en donde tenemos en cuenta las necesidades desde nuestra base, desde las organizaciones. Para ello, pues una de las estrategias importantes es articular los actores claves en los cuales deben estar incluidos la cuádruple hélice, el Estado, la academia, la empresa privada y las comunidades cafeteras. Siguiente. Bueno, para eso hemos definido
para poder consolidar esa agenda estratégica empresarial, estrategias a corto plazo. Para ello, importantísimo mencionar el fortalecimiento y cultura organizacional. Bueno, en este slide hay muchos más actores que debemos incluir. Bueno, no los incluí todos, pero bueno, puse como los más representativos. Debemos, dentro de esas estrategias de fortalecimiento, pues requerimos asociaciones fortalecidas en su sistema organizacional. Hablábamos de la importancia de todo clúster de establecer los mecanismos de gobernanza y criterios para ingresar al clúster. Para ello tenemos que hablar de apropiación de la innovación y articulación a las cadenas globales. Requerimos dentro de esas estrategias un fortalecimiento de mecanismos también de financiación, tales como los fondos rotatorios, la generación de economías de escala. Para ello se necesita capacitación, sistema administrativo de esos fondos rotatorios y sistemas, por supuesto, de evaluación de los riesgos presentes en ello. Otra de las estrategias es indiscutiblemente, si estamos hablando de cafés de alta calidad, pues pensar en la atención de mercados especializados, generar mayores precios de venta con respecto al precio indicado del mercado. Debemos fortalecer todo lo que tiene que ver con adaptación al cambio climático en los sistemas de producción, principalmente fomentando el incremento de las áreas protegidas, de sombrío, el fomento de los sistemas agroforestales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con formación en cadena de valor. Definitivamente, cuando hablamos de clusterización, cuando hablamos de clúster, es algo inherente en los temas de formación, en donde las empresas, en donde los diferentes actores conozcan el segmento al cual nos estamos enfocando. Entonces, pues ahí tenemos a diferentes actores, Tecnicafé, CENAS y Caficultura, la Federación, a través de Cenicafé, y requerimos todo lo que tiene que ver con capacitación y comprensión del negocio en ambas vías, desde el pequeño productor hasta el cliente final y viceversa. Siguiente. Dentro de las estrategias de mediano plazo, tenemos el acompañamiento técnico a través de políticas regionales con las entidades tanto locales y gremiales. Para ello se requiere todo un efecto de arrastre de la cadena en términos de empresas, ocupación, tecnología. Requerimos implementar un sistema interno de gestión de la producción. Importantísimo llevar a cabo los registros de producción, de seguimiento, trazabilidad, mercados virtuales y sistemas de subasta de productos de calidad. Necesitamos sistemas de acopio de café cereza que nos permita brindar esos procesos de trazabilidad. Si estamos hablando de cafés de calidad, pues es indiscutible hablar de trazabilidad. O sea, son dos términos que van completamente de la mano. Otra de las estrategias a mediano plazo, definir esa ruta competitiva. Se requiere un documento que describa esa ruta competitiva para la zona. Llevar a cabo sistemas de aceleración de empresas con inversión de riesgo, igual para todas en capital, en tiempo, en generación de red. Y por ello debemos enfocarnos en seguir fortaleciendo la generación de nuevos emprendimientos que aprovechen todos los recursos que nos provee el ecosistema cafetero. Crear nuevos productos que mejoren la experiencia y diversificación del negocio, productos que se puedan comercializar tanto a nivel regional, a nivel nacional como internacional. Y ya estrategias a largo plazo, pues todo lo que tiene que ver con exportación, exportación por microlotes, y que pues vaya de la mano también. Hablábamos de los temas de formación y del trabajo conjunto que se debe hacer desde finca, procesadores, comercializadores, transformadores, que permitan garantizar esa calidad. Crear una marca de café de alta calidad y otras marcas. El departamento del Cauca cuenta con una denominación de origen, por lo tanto es importante darle uso a ese tipo de características particulares que es como la característica principal de nuestro café. Contamos con todas las condiciones de clima, de suelo,
de trabajo organizacional que nos permite sacar cafés de excelente calidad. Crear una asociación que nos permita incluir más a los jóvenes. Hablábamos dentro de las problemáticas que mencionábamos hace un momento de la generación y de integración generacional, es decir, cómo logramos combinar esos conocimientos de nuestros jóvenes con nuestros mayores y poder rescatar esos saberes para la calidad. Siguiente. El enfoque de innovación del clúster, pues tiene que ir en tres pilares importantes: el fortalecimiento de las relaciones entre los actores de la cadena de valor, la generación de redes o modificación de las ya existentes. Siempre cuando nosotros hablamos de clúster debemos pensar en todos los actores y en todas las empresas de repensarnos para poder generar cambios, innovar y mejorar a nivel competitivo y consolidar un ecosistema de producción social y económicamente sustentable. Siguiente. Dentro de nuestras líneas de acción, yo creo que ya me voy a pasar del tiempo. Dentro de nuestras líneas de acción, pues tenemos diferentes pasos, entre ellos seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con transferencia tecnológica a través de investigación, acción participativa, que vaya enfocada principalmente en el cierre de brechas técnicas y tecnológicas, el fortalecimiento organizacional, la creación de la ruta competitiva. Tenemos que identificar la misión, la visión, el plan, y más que el plan de acción, la agenda estratégica del clúster, el fortalecimiento de un fondo rotatorio, que son los mecanismos también de sostenibilidad del mismo, y la generación, importante, generación de ecosistemas de emprendimiento, generación de red y fortalecimiento de las mismas. Siguiente. Dentro, bueno, este slide es quería traerles a colación nuestro clúster de innovación social y productiva. ¿Por qué instituciones están compuestas? Es una imagen que todavía tenemos que fortalecer porque tenemos muchos más actores que se han vinculado a trabajar por una caficultura mucho más competitiva y de calidad en el departamento. En esta colmena tenemos como eje central a nuestros socios estratégicos: Supracafé Colombia, Supracafé España, la Federación Nacional de Cafeteros, el CQI, nuestra Gobernación del Cauca, importantísima, nuestras mujeres caficultoras del Cauca, AMUC, y nuestra empresa también de base tecnológica Multiscam, más los otros actores que hacen parte de esta importante red: universidades, empresas de desarrollo tecnológico, todo lo que tiene que ver con también fundaciones, parques tecnológicos, entre otros. Y bueno, la invitación también es a que se sumen a este movimiento y a este proceso que busca realmente generación de cadenas de valor. Bueno, ya para finalizar, pues tenemos unas conclusiones, entre ellas mencionarles que un clúster no lo asume una sola institución. Si lo asume una sola institución, se sobrepasa la capacidad de operación y decisión. Por eso el esfuerzo debe ser en red, debe ser colectivo, debe ser conjunto, con un liderazgo propiamente dicho. De los mecanismos de referencia nacional e internacional, la centralización, se concluye que la centralización de la producción y procesamiento son fundamentales en los temas de comercialización para mercados especializados. Se necesita el desarrollo de procesos innovadores, ya sea en genética, sistemas productivos, clasificación de calidades, transformación y aprovechamiento de coproductos, mejoramiento de la infraestructura vial y la red de distribución, que tenemos que seguir una hoja de ruta siguiente. Motivar, para ello necesitamos motivar la participación de los actores, romper ese saber convencional para impulsar al cambio estratégico. Recuerden, debemos repensarnos, identificar esos liderazgos y generar esas estrategias a corto, mediano y largo plazo, y por supuesto diseñar programas y proyectos tendientes a la consolidación del clúster.
Se necesita seguir trabajando a nivel de acciones de capacitación a los caficultores, generación de transferencia tecnológica para ellos, con el fin de fortalecer sus potencialidades asociativas. El trabajo, seguir trabajando a nivel de infraestructuras comunitarias, potenciar e incrementar el desarrollo de esos fondos rotatorios de las organizaciones y el diseño de los portafolios de actividades, de productos y de servicios a los cuales se va a dedicar el clúster siguiente. Y finalmente, pues compartirles cuáles son los beneficios de trabajar a través de un clúster. Nos permite elevar la oferta de cafés de alta calidad, generar especialización en varios ambientes, desarrollar tecnologías que nos permiten principalmente disminuir esas brechas tecnológicas, permitir la identificación de escenarios y oportunidades de emprendimiento y de empleo de calidad, crear mercados más eficientes y a menores costos, una concentración geográfica y enfocar las necesidades de los consumidores a nivel local, regional, nacional y global, pues que son el eje de la ventaja competitiva. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy.